Ok, me dicen si ahí pueden ver muy bien mi pantalla, la presentación, por favor. ¿Pueden observar? Sí, profesora. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta videotutoría número 10, ya la última. Vamos a desarrollar todo el capítulo 6, que era transformaciones geométricas. El martes con el compañero Eduardo estuvieron desarrollando el capítulo 5, que fue el de sólidos. Dentro de los contenidos que vamos a trabajar, vamos a ver puntos y figuras representadas en un sistema de ejes cartesianos. Aquí vamos a observar cómo puedo ubicar un punto, cuál es la coordenada X y Y de ese punto, cómo ubicamos una figura. Luego veremos las traslaciones, los giros y las simetrías, que son en específico las 3 transformaciones que trae este capítulo. Y al final, un poquito de composición de movimientos y orientación en el plano. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero es tener presente cómo se compone un plano cartesiano, que por cierto, pues, cartesiano porque el nombre de quien lo estableció fue René Descartes. El plano cartesiano está compuesto, primero que nada, por 2 rectas numéricas, una que es horizontal, que es el eje X, y la otra que es vertical, que es el eje Y. El eje X, su nombre es eje de las abscisas, y el eje Y sería el eje de las coordenadas. A ver si puedo agarrar el puntero. Y estos ejes, ejes que les acabo de mencionar, lo que hace es que dividen al plano cartesiano, perdón, en 4 cuadrantes. Entonces aquí está bien señalado, cuadrante 1. Ven que en el cuadrante 1 las coordenadas ambas son positivas, la de X y la de Y. En el cuadrante 2 las X son negativas y las Y positivas. En el cuadrante número 3 ambas coordenadas deben ser negativas y en el cuadrante número 4 las X son positivas y las Y son negativas. Lo primero que viene desarrollado en el libro es la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Aquí tenemos un plano y dice, establezca las coordenadas de los puntos A, B, C, D, E y F, que están representados aquí en la figura. Entonces, vamos a ver cómo se ubica un punto para que nos quede clarito. El punto A siempre se busca la primera coordenada en el eje de las X, o sea, en este eje horizontal. Si observan, el punto A se ubica en dirección de la coordenada -2 en X, pero también se ubica en dirección de la coordenada -4 en la Y. Entonces, el par ordenado del punto A quedaría -2, -4. Recuerden, primero se busca la coordenada en X y después la coordenada en Y. Veamos la siguiente letra, el siguiente punto, más bien, el siguiente punto es el B. Vean que ese punto, voy a agarrar el puntero de nuevo, ese punto en las X está en dirección de -1 y en el eje Y está en dirección del 2. Entonces, este punto tiene coordenada -1, 2. Este sería el punto B. El punto que sigue, el punto C. El punto C está aquí en el puro centro. Este centro donde se originan ambas rectas numéricas es el par ordenado 0 en X, 0 en Y. Este punto se llama el origen. Es un término que nos puede salir bastante en el cuestionario y debemos saber que cuando diga la palabra el origen, se refiere al punto 0 en X, 0 en Y. Entonces vean que aquí dice que el C es el par ordenado 0,0.
¿Cómo sería el par ordenado de la letra o del punto D? Ayúdenme ustedes. Tres de X Ajá, y 1 de Y. exactamente. El D quedaría entonces 3,1. Perfecto. Ay, ya saben que esto de escribir me cuesta un poco. 3,1. Ok. El E, ¿cómo quedaría el par ordenado del punto E? En el eje de 4 las X, 4, muy bien. Y en el eje de la Y, menos 3. menos 3, perfecto. Entonces el punto E quedaría 4, 4, menos 3. Bueno, ahí más o menos. Y por último, el F, ¿cómo quedaría entonces las coordenadas de F? 2 2, menos 5. 2, menos 5. Perfecto. Y ahí ubicamos todos los puntos y todas sus coordenadas, sus respectivas coordenadas. Coordenadas se le dice a cada uno de estos números, ¿verdad? En el examen, en el cuestionario del domingo, nos puede aparecer una figura cualquiera. Yo en este caso pues traje esta casita, pero puede ser una figura cualquiera donde usted o tiene que ubicar los puntos o tiene que identificar los puntos ya ubicados. Entonces le pueden poner una figura cualquiera aquí en esta, por ejemplo, vean que dice que la coordenada del punto A, vean que la está aquí arriba, aunque el punto está sobre el eje, siempre que el punto está sobre el eje, primero voy a buscar al X. Vean que este punto está en dirección de 0 en X, 5 en Y. Es más, está sobre ese 5. Entonces las coordenadas de A aquí en este caso es 0,5. Las coordenadas del punto B, aquí está el punto B sería en las X menos 5 y en la Y 2. Recuerden, siempre veo primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y. Entonces este sería, perdón, menos 5,2. El punto C, la coordenada del punto C sería 5,2. El punto D, que está por aquí abajo, el punto D, que por cierto está en el tercer cuadrante, tiene coordenada menos 5, menos 4. Es el número que está aquí abajo. El punto E, aquí está el punto E, tiene coordenadas 5 en X, menos 4 en Y. El punto F, aquí está el F, tiene coordenada menos 1 en las X, 1 en la Y. ¿Cómo serían las coordenadas de la letra G? Entonces, de la misma forma, las coordenadas de la letra G serían 1 en X, menos 1 en Y. El H, el H sería menos 1 en X, más bien, y menos 4 en Y. Y el I sería 1 en las X, menos 4 en la Y. Observe la siguiente figura entonces e identifique cada coordenada de tal manera que las escribas en la columna que se encuentran al lado. Entonces ahora ustedes van a decirme cuál es cada uno de los puntos, a ver si ya comprendieron muy bien cómo buscar las coordenadas. ¿Cuáles serían entonces las coordenadas del punto A? 7
No, Empezamos con la X, entonces sería 2 2 primero, muy bien. Primero con la X. Ahí. y después 2, con 7. 2,7, perfecto. Primero X y luego Y. Ahora el punto B. ¿Cómo quedaría el B? 9 me confunde, profe. 9 en No, X. Entonces es al X, contrario. 4 X es aquí abajo. X es aquí abajo. Este es el eje X. 4 Ajá, muy y bien. 9. 4 primero, exacto. Y luego 9. Ay, cómo me cuesta con esto. Es que mi hermana me prestó la computadora porque la mía está dañada. Y este mouse está más difícil que el mío. Ok, 4,9. El C, ¿cómo quedaría el C? 6,7. Perfecto. 6,7. Ya no los voy a escribir porque no me sale. Pero bueno, aquí lo estamos, con el puntero lo identificamos. Muy bien, primero el 6 y luego el 7. El D. 5,7. 5 en X, exacto, coma, 7 en Y. Muy bien. El E. 5,5. 5,5. El F. 8,5. 8,5. Perfecto. El G. 8,3. Perfecto. 8,3. El H. 0,3. Muy bien. El I. 0,5. 0,5. ¿Y el J? 3,5. ¿Y el K? 3,7. Los felicito. Muy bien. Entonces ya podemos ubicar las coordenadas de una figura en el plano cartesiano. Les repito, la ciencia de esto es que usted aprenda que primero se busca la X siempre es este eje, el horizontal, y luego la coordenada Y, que sería el vertical. A ver, marquemos con X. El punto A, la opción correcta de las coordenadas del punto A es la primera, la segunda o la tercera. Tercera. La tercera, muy bien. ¿Todos de acuerdo? 1 en X, 0 en Y. Aquí está el punto A. El B, ¿cuáles son las coordenadas del punto B? ¿La primera opción, la segunda o la tercera? Primero. La primera, muy bien. 2,3. El que sigue, el punto C. ¿La primera, la segunda o la tercera? La Tercera. tercera. La tercera, muy bien. El punto D. ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda, perfecto. 4,4. El E. ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Segunda. La segunda también, muy bien. ¿Y el F? La segunda. La segunda. Un poco necia con ubicar en el plano cartesiano, pero es que varias de las preguntas de la prueba se pierden solo por buscar al revés,
porque primero buscan en Y y luego en X y entonces, qué doloroso que sepamos hacer toda la transformación a un punto, pero empecemos ubicando el punto mal. Ahora, esta primera parte del capítulo tenemos que estar seguros que lo ubique bien, porque aunque usted transforme, porque ahora al punto lo vamos a trasladar, lo vamos a girar, le vamos a buscar su punto simétrico. Si usted busca al principio el punto mal, la traslación le queda mal, la rotación también. Entonces es importante que tengamos presente cómo se ubica y la manera correcta en que debemos ubicarlo. ¿Okay? Por eso es que traje varios de estos para que nos quede clarito. Vamos con esta siguiente actividad. Dice, la figura con vértices y algo así puede salir en el cuestionario. Nos dan algunos vértices, es más, algo así no, así salen en el cuestionario. Nos dan algunos vértices, ustedes tienen que ubicarlos, tienen que unir los puntos a ver qué figura se forma. Veamos esta primera. Aquí tenemos un plano que está en blanco y dice la primera, la A. La figura con vértices en los puntos 3,2, 5,2, 3,6 y 5,6 es un cuadrado. Ubiquemos. 3,2 sería 3 en X, 2 en Y. Voy a ver si puedo ubicar un marcador más grandecito. 3,2 sería como aquí. ¿Ok? Luego, 5,2. 5,2 sería aquí. 5 en X, 2 en Y. 3,6. 3,6 sería 3 en X, 6 en Y. Aquí. Y el último, 5,6. 5,6. ¿Qué pasa si yo uno estos 4 puntos? ¿Se forma un cuadrado? ¿Sí o no? No. 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 Exacto. Se forma un rectángulo, ¿verdad? Entonces, no. Falso. No se forma un cuadrado. Veamos el que sigue. Pongamos que en amarillo, marcador resaltador. Que en amarillo hicimos el primero, el A. Para cuando repitan la videotutoría, no estén perdidillos, compañeros. Dice la B. El punto 3, 0, 4, 0 y 5, 0 son los vértices de un triángulo. Veamos. 3, 0 sería 3 en la X, 0 en la Y. O sea que el punto quedaría aquí, encima del 3 en la X. Porque vean que queda en dirección de 0. El segundo punto es 4,0. 4,0 sería 4 en X y 0 en Y. Y el último punto sería 5,0. 5 en la X, 0 en la Y. Esos 3 puntitos fueron los vértices de un triángulo. No. No, claro que no, muy bien. Es una línea, ¿verdad? Estaban en línea, con puntos que más bien van formando una recta. No, no son puntos o vértices de un triángulo. Veamos el que sigue, el C. Voy a poner aquí que el verde fueron estos. Ok, dice el C, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, o sea, recto. Se forma con los vértices 3,4. Vamos a ver. 3 en X, 4 en Y, sería como por aquí. Luego, 4 en X, dice 6 en Y, sería este. Y por último, 5,4. 5 en X, 4 en Y, este. Si yo uno esos vértices, ¿se formará un triángulo rectángulo? ¿Sí o no? No. Ay, no me queda así como muy recto, perdón, pero no. Muy bien, no, se forma así como un triángulo de los que utilizamos para el techo de una casita. No, no es un triángulo rectángulo, entonces sería falsa también. Veamos la última. La última dice,
Ponerle, no sé, un color azul para que sea diferente. El polígono con los vértices, vamos a ver, 5, 1 sería 5 en X, 1 en Y. Estaría aquí. 3, 3. 3 en X, 3 en Y. Estaría como por acá. 7, 3. 7 en X, 3 en Y, como por aquí. Y 5, 5. 5 en X, 5 en Y. Si yo uno esos 4 ¿12? vértices, se forma un cuadrado. ¿Sí o no? No Sí. se forma un cuadrado. Pero es que me parece que la opción del 7,3, no sé si lo Lo estoy puse. viendo en 7,2. Ah, sí, más bien, mira, fui yo sí que lo puse muy abajo. Tienes toda la razón. Para ver, vamos a ver. Sí, tienes razón. Ah, 7,3. Ah, sí. Sí, sí, fui yo. Eso que tengo los lentes puestos. Sí, entonces sí, sí sería un cuadrado en esta forma, sí. Entonces, el último sí sería verdadero. Vamos a poner aquí la pluma. El último sí. Ok. Bueno, la intención entonces es que en el cuestionario nos va a tocar hacer esto mismo, ubicar unos puntos, que no les pase como a la profe Tatiana, ¿verdad? Ojalá que se fijen muy bien en la coordenada, porque se me quedó abajito. No sé, no lo vi, me enredé en la línea, pero la idea es que en el examen o yo identifique o yo ubique los puntos que ellos me pongan. Ok. Vamos a esta figura. Dice, en la siguiente figura calcula el perímetro. Ya en videotutorías pasadas y en temas anteriores se nos había detallado la definición de perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados en una figura. Para saber cuál es el perímetro de esta figura que tenemos acá, que es un trapecio primero, tenemos que averiguar cuánto mide cada uno de los lados. Dice el texto en la materia que ustedes tienen que uno puede contar de forma vertical o también horizontal en el plano cartesiano para saber cuánto mide el segmento al que me estoy refiriendo. Ejemplo, si yo quiero saber cuánto mide desde este punto, donde está mi puntero, valga la redundancia, hasta este otro, como es de manera horizontal, entonces yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, bueno. Entonces todo ese segmento tiene medida 7. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está de forma horizontal. Lo mismo si yo lo busco de forma vertical. Vertical sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ese segmento mide 6 unidades. Lo mismo, voy a poner aquí el 6, con la base de abajo. Esta base mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya tenemos esa otra medida. Cuando son medidas horizontales o verticales, usted puede sumar, ir contando cuadritos así como yo lo hice. Pero cuando el segmento sea de forma diagonal como esta, que no es horizontal ni vertical, sino así, no podemos contar de manera lineal. No podemos decir 1, 2, no. Tenemos que estrictamente para encontrar este lado inclinado, tenemos que estrictamente cerrar un triángulo. ¿Cómo? De esta forma. Si este es el lado inclinado, yo puedo cerrar con este cateto
y con este otro cateto. Vean que ahí ya tengo un triángulo cerrado. Esto me permite, ahora sí, contar cuánto mide cada uno de esos catetos y poder buscar la tercera medida. Vean que este cateto vertical mide 6 y este cateto horizontal mide 2. ¿Cómo entonces podemos encontrar esta medida diagonal? ¿Cómo? Con ¿Qué podemos? Pitágoras. Claro, con el teorema de Pitágoras, que también en algún momento del curso pues tuvimos que desarrollar el teorema de Pitágoras. Entonces, ya me adelanté. Nos quedaría de esta forma. Como esta es la hipotenusa, entonces la fórmula sería raíz de el primer cateto a la 2, que el primer cateto es 6, más el segundo cateto, o sea, el 2 a la 2. Y ahí podemos encontrar cuánto mide esta distancia. La distancia entre los puntos se puede obtener, como en este ejercicio anterior, por el teorema de Pitágoras, como yo lo acabo de hacer, ¿verdad? Aquí lo que queda sería resolver 6 a la 2 es 36, 2 a la 2 es 4, y eso sería raíz de 40. Pero, ojo, también se puede sacar la distancia entre este punto 2, 4 y este punto 4, menos 2 mediante la fórmula de la distancia entre puntos. Entonces, si usted no tuviera el dibujo y necesita sacar esa distancia sin dibujo, entonces podemos utilizar esta fórmula. Distancia de A a B sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Quién sería x2, x1, y2 y y1? Bueno, pues x2, me voy a devolver, podría ser, agarramos este par ordenado 2,4. El 2 podría ser mi x1 y el 4 mi y1. Y lo mismo con este par ordenado de abajo. El 4 sería mi x2 y el menos 2 sería mi y2. Yo puedo, y esto se puede hacer, yo puedo elegir si quiero que este sea mi par ordenado número 1, entonces estos se llaman x1 y y1, y que este de abajo sea mi par ordenado x2 y y2, el par ordenado número 2. O también los puedo elegir al revés, ahí no hay ningún problema, la fórmula no se va a ver alterada en el resultado. Entonces, de las dos formas, si lo haces con la fórmula o lo haces con el teorema de Pitágoras, vamos a llegar a la misma respuesta. Acá tengo un ejemplo extra si no tuviéramos el dibujo, como acaba de pasar, ¿verdad? Que ahorita sí lo tuvimos y pudimos hacer Pitágoras. Si no tuviéramos el dibujo, entonces podemos calcular la distancia entre dos puntos con esta fórmula. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado, como les mencioné. Vean que acá dice, calcule la distancia entre el punto 3,2 y menos 1, menos 4. Yo elijo cuál es mi par ordenado número 1, por ejemplo. Para mí, mi par ordenado número 1 sería este. 3 sería X1 y 2 sería el Y1. Y el par ordenado número 2 sería este segundo. ¿Ok? Entonces vean que aquí ya lo seleccioné. X1 es 3, Y1 es 2, X2 es menos 1 y Y2 es menos 4. Y lo único que me queda es aplicar la fórmula. La fórmula dice X2 menos X1 al cuadrado más Y2, que sería el menos 4, menos Y1 al cuadrado. Y eso me da raíz de 100, que raíz de 100 es 10. Puedo usar entonces el teorema de Pitágoras o esta fórmula para la distancia entre dos puntos. ¿Quedó clarita la fórmula? Sí, profe. Ok, perfecto. Dice,
De acuerdo con los datos de la figura 6.7, y tenemos la figura, determine la distancia de A hasta el punto O y de B hasta el punto O. Entonces, yo lo primero que hago es que si en el examen, si en el cuestionario, perdón, no nos ponen el par ordenado, primero lo buscamos, como lo hicimos al inicio de esta videotutoría. Entonces, ya sabemos que aquí el A es 0 en X, 2 en Y, y el B, perdón, y el O es 4 en X, 1 en Y. Lo mismo con el B. El B es menos 3 en X, menos 2 en Y. Si no estuviera, usted primero los encuentra, los determina. Cuando ya los tiene ahí, entonces ahora sí, ya puedo establecer las distancias con la fórmula que acabamos de conocer. Nada más sustituimos valores, porque esto es solo sustituir, y de una vez vamos a encontrar cuál es esa distancia. En este caso aquí ya están hechos, ya están resueltos. En su libro también, entonces ahí ya están las respuestas listas con el paso a paso. Entonces, todo el 6.1 pues fue ubicar puntos y ubicar figuras en el plano cartesiano. Cuando usted ya sabe ubicar bien un punto y ya sabe ubicar bien una figura, ya puede hacer movimientos. ¿Me habla alguien? No. No. Okay, que me estaban hablando. Cuando ya yo puedo ubicar bien un punto y una figura, entonces ya le puedo generar un movimiento a esta figura en el plano. Dice la diapositiva que cuando se mueve una figura plana, se transforma en otra figura, pero esa otra figura mantiene la forma y mantiene el tamaño. Dicho de otro modo, un movimiento es una transformación geométrica que determina una figura congruente. Congruente quiere decir una figura exactamente igual a la figura original. En este capítulo veremos nada más estos tres movimientos: traslación, simetría y giros. Vamos a ir viendo cómo se traslada primero un punto, luego un segmento completo y luego una figura. En simetría vamos a ver quiénes son simétricos, cuáles figuras sí presentan simetría y cuáles no. Y además, cuando son simétricos, cuáles son sus puntos, lados y ángulos homólogos. Y también tendremos en giros cómo son los tipos de giro, que en la unidad se desarrollan los giros de 90 grados, 180 grados, 270 grados, también de algunos otros grados diferentes, pero cada uno de estos tiene un sentido horario o antihorario. Entonces vamos a empezar primero por traslaciones. ¿Qué es una traslación? Bueno, dice que trasladar una figura consiste en transformarla en otra mediante un desplazamiento. Eso es como cuando, por ejemplo, usted tiene en la mesa un vaso y se lo va a alcanzar a alguien y lo mueve en la mesa de un lado al otro. Eso se llama trasladar una figura. Simplemente es desplazarla. La dirección y la magnitud de movimiento están definidas siempre por un vector. Acá tenemos dos triángulos, uno original, que generalmente en matemática, en los libros, la figura original siempre trae las letras así, solitas, A, B, C, y las que se movieron, las que se trasladaron por el vector, pues son estas figuras, estos puntos. A', ven que trae aquí como un... Esto es A', B' y C'. Eso quiere decir que mi figura original es la que tenemos a su mano izquierda y la figura resultante, la figura final, pues sería esta que está a mano derecha. ¿Cómo se trasladó? Bueno, se movió mediante un vector. Vamos a empezar entonces en esta videotutoría primero a identificar cómo sacamos ese vector y luego pues ya podemos mover la figura. Entonces veamos. ¿Cómo trasladar un punto? Primero, para poder trasladar un punto, primero vamos a determinar las coordenadas del vector, que en este caso y en la mayoría de libros, cuando hablamos de vectores, vamos a encontrar a la letra V con esta flechita. ¿Ok? Eso significa vector. Acá tenemos el vector y primero dice, observe que una manera de unir los puntos A, que el punto A es donde el vector inicia, hasta el punto B, o sea, el extremo del vector,
es trazando a partir de la letra A un segmento de 3 unidades lineales hacia la derecha. O sea, usted va a trazar, o en otras palabras, vas a formar un triángulo. Contando hacia allá 3 unidades. Vean que aquí hay 3 hacia las X, como en dirección de las X, ¿ok? De forma horizontal. Y luego, otras 2 hacia arriba. Entonces, mi vector es 3,2. ¿Ok? Así se busca el vector. Es decir, primero, ay, quedó más raro. Primero lo vamos a contar de forma horizontal y luego de forma vertical. Igual a como buscamos un punto. Vean qué dice. De este modo, las coordenadas del vector serían 3,2. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo se escribe? Así, vector con la V, la flechita, vector 3,2. A ver, si entendimos bien la idea, busquemos el vector aquí en cada una de estas, en cada uno de estos ejercicios. A ver, ¿cómo buscaríamos el vector número 1? ¿Cómo formaríamos un triángulo en el vector número 1? Primero vamos a contar de manera horizontal. Entonces, de aquí para allá, ¿cuántas unidades hay? De forma horizontal solamente tenemos una unidad. Y luego de forma vertical tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el vector 1,9. Se me torció un poco el 9. 1,9. ¿Cómo buscamos el vector para este segundo ejercicio? ¿Cómo lo haríamos? Díganme ustedes. Creo que hay que mover entonces a Q de forma horizontal, creo 7 espacios hasta la línea con T. Perfecto, vamos a moverlo de forma horizontal. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más bien. 8 hasta la línea que queda en dirección de T. Muy bien. De forma horizontal, entonces tenemos 8 unidades. Y luego, de forma vertical, a ver si me sale el 8. 8. Ajá. Y de forma vertical tenemos 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, este vector, ahí se me quedó torcidilla. Ese vector se llama 8,4. ¿Cómo sería el último vector? R horizontal, 1, 2, 3, 4, creo 6 espacios en dirección con S. Exacto. 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Y para arriba? 3. 4. 1, 2, 3, 4. Hasta llegar al S. Entonces el vector... Ay, me queda un poquillo torcido. Sería 6 de forma horizontal, 4. Ya sabemos entonces cómo se identifican las coordenadas cartesianas de un vector. Teniendo eso ya presente, entonces ya podemos trasladar un punto según el vector que nos están dando. Veamos este primer ejemplo. Aquí el punto que nos están dando es el punto
a, voy a agarrar el puntero otra vez, 4,3. Y lo vamos a trasladar mediante este vector, que ya saben cómo reconocerlo, ¿verdad? Este vector es de manera horizontal 2 y hacia arriba 2. Entonces se llama el vector 2,2. De esta manera se tiene que, para trasladar, voy a sumar el par ordenado original, me voy a devolver este 4,3 y voy a sumarle 2 al número 4 y 2 al número 3. Entonces, si yo a 4 le sumo 2, eso me da 6. Y si al 3 le sumo el otro 2 de la otra coordenada, eso me da 5. Entonces, mi nuevo punto trasladado se va a trasladar de aquí, de 4,3 hasta 6,5. ¿Entendieron la idea? En el cuestionario les van a presentar entonces un punto y les van a presentar un vector. Ustedes identifican las coordenadas del vector y realizan la suma. Así se traslada un punto en el plano cartesiano. ¿Cómo se traslada un segmento de recta? Para trasladar un segmento de recta mediante un vector, se tienen que trasladar sus extremos. Es decir, vamos a hacer lo mismo que ahora, solamente que no vamos a tener solo un punto, sino que ahora vamos a tener 2 puntos que corresponden a los extremos de ese segmento. Ojo que dice que siguiendo el módulo y la dirección del vector. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un vector. Y aquí tenemos un segmento. Ya no vamos a tener solo un punto A, sino que vamos a tener un punto A y un punto B. ¿Cuáles son las coordenadas del vector? Díganme ustedes a ver si ya las identifican. ¿Cuáles son las coordenadas? Andan por ahí, ya me abandonaron. 0, 0 y No, 0 no. 1. Empezamos con la X, ¿no? Exacto, pero recuerda que lo que debo hacer para encontrar el vector es contar de aquí hacia allá, no a dónde empezó, sino que se cuenta cuántas unidades se movió horizontal y cuántas se movió vertical. Ah, ya. Entonces, del 0 al 1. Exacto. Aquí Sí, tiene coordenada 1. y para arriba. Para arriba, ¿cuánto se mueve? 2. 2, perfecto. Este vector tiene coordenadas 1 en X, 2 en Y. Ahora, cada uno de estos extremos, el punto A, tenemos clarísimo todos que el punto A es el par ordenado 4,1 y que el punto B es 7, menos 1, que es esto que tengo acá, ¿verdad? Como ya tenemos el vector y ya tenemos los puntos, ¿qué tenemos que hacer para trasladar? Sumar. Hacer una suma, muy bien. A cada uno le vamos a sumar el vector. O sea, al punto A le vamos a sumar el 1, 2 y al punto B también le vamos a sumar el 1, 2. Teniendo cuidado con la ley de signos, ¿verdad? Entonces quedaría así. 4 más 1 me da 5 y 1 más 2 me da 3. 7 más 1 da 8 y menos 1 más 2 da 1. Entonces mi nuevo punto trasladado quedaría, perdón, mi nuevo segmento, perdón, trasladado quedaría aquí arriba. Es un segmento trasladado 0 hacia la derecha, 2 hacia arriba. ¿Dudas? Está complicadillo ese.
Está complicadillo. Digamos, por eso, digamos ahí donde hay que sumar 4 más 1 y digamos ahí se ve que es 1,1, entonces digamos que hay que sumar eso diferente, digamos, hay que, no sé cómo marcarlo para que no se me confunda, digamos, a la hora de tener que hacer algo así, digamos, aquí con la solución que hay en el libro, de ahí uno dice 4 más 1,1 más 2, ¿verdad? Se Entonces ahí tendría eso como se esa está. suma, ¿es? Sí, Ve, vamos a hacerlo despacito, a ver si tal vez sea que se tendría la explicación que está ahí seguida en el libro. Vamos a hacerlo despacito. El punto A, ese sí te queda claro que el punto A es el par ordenado 4,1, ¿sí? Ahí no tienes duda, ¿verdad? no. Muy bien. Digamos, es a la hora de sacar esa A, que es 5 y coma 3. Ajá, Digamos, ahí es espérate. donde se me enreda. Ajá, ya te ayudo. Vamos despacito. Va a hacerlo con colores para que nos quede claro. El vector se cuenta horizontalmente una unidad. Ay, pucha. Se me quedó pegado. Ay, por eso odio escribir aquí. Ok, otra vez. Horizontalmente se cuenta una unidad. Y de manera vertical hacia arriba, el vector está compuesto por 2 unidades. Entonces, ve lo que vamos a hacer. Al 4 le sumamos el 1 de las X, este. Y al Y, le sumamos el vertical, o sea, el 2. ¿Ves? Si yo hago la suma, 4 más 1 en movimiento es 5. Y hay coma, se me quedó como cuadrado. 1 más 2 es 3. ¿Viste? Es sumarle al primero y al segundo. Sí, digamos, ya ahora sí, digamos, es que como viene en el libro, uno dice, se enreda todo. Digamos, ahorita uno lo entiende, pero a la hora de estar haciendo el examen, se le va a confundir por qué era todo eso así. Es por esto, ¿verdad? Que está así como muy seguido, ¿verdad? Sí, Es por eso. Pero si lo pones así de manera vertical, 4 más 1 y el 1 más el 2, pues vas a entender que el 4, 1 era tu punto, este de arriba, y el 1, 2 es tu vector. sí, ¿Ves? ya comprendí, digamos, así. Uno lo puede hacer así para no confundir. Está bien, gracias. Exactamente. Con gusto. Muy bien. Entonces ahí nos quedaría el nuevo segmento ya trazado con el vector. Aquí lo importante es que ubiquemos las coordenadas del vector bien. Recuerden que la idea principal es, vamos a poner un resaltador, es que usted pueda cerrar un triángulo en el vector, aquí, un triángulo, ¿verdad? Esa es la idea principal. Y que ya cerrándolo, pues usted cuente y diga, ah, bueno, aquí tengo 1 y aquí tengo 2, ¿ok? Y por eso ese es el 1, 2 que usted le va a ir sumando a cada uno de los puntos. Coloca los nuevos puntos que encontró, estos que están aquí, y traza la línea que los une, porque lo que estamos moviendo es un segmento completo. Ya vimos cómo se traslada un punto, ya vimos cómo se traslada un segmento, y ahora vamos a ver cómo se traslada una figura completa. Para trasladar una figura mediante un vector V, se debe trasladar cada uno de sus lados. O sea, vamos a tener que trasladar cada uno de los puntos. Según el vector. Veamos el vector. Vean que aquí está el vector. Y si yo cierro un triángulo, ¿verdad? Lo cierro aquí y lo cierro para allá. Recuerden que el vector primero se cuenta de manera horizontal. ¿Cuánto se cerró de manera horizontal? ¿Cuántos tiene? 3. 3. ¿Y de manera horizontal? Perdón, vertical. Solo 1.
1, muy bien. Ese es el número que vamos a sumarle a cada uno de los numeritos. Entonces, a cada uno le tienes que sumar un 3 y un 1. Por ejemplo, a la compañera que me dijo que ahí estaba un poco enredadillo en el libro. Ve, si lo hacemos de aquí, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? Si aquí está el punto A está en dirección de menos 3 en la X, ¿cierto? Coma 2 en la Y. Y como ya conocemos las coordenadas del vector, simplemente tenemos que hacer una suma. Entonces, a cada una de esas coordenadas le sumo el 3, coma 1. Y hacemos la suma. Menos 3 más 3, eso es 0. Y al 2 le sumamos 1, eso es 3. Ah, bueno, ahora el A se va a trasladar al 0 en X, 3 en Y. Va a quedar como por aquí el A. ¿Entienden la idea, chiquillos? ¿Chiquillas? Profe, pero digamos en el libro dice que la queda 0,1. 1, 2, 3, menos 3, coma 2. Es por el vector, chiquillos. Así, sí, mira. Porque el vector es 1, pero para abajo. Mira, no conté eso. Es un menos 1. Es el vector, sí, tienes razón. Es aquí, 0, 3, menos 1. El vector es negativo, porque estoy hacia abajo. Lo estoy viendo hacia abajo. Entonces, sí, a 2 le quito 1, eso me da 1. 1, 1. Perdón. Fue el vector. El vector queda positivo si contamos hacia allá, horizontal en los positivos. Pero hacia abajo, vean que contamos hacia menos 1. Entonces, hacia abajo tiene una distancia menos, bueno, una distancia no. Hacia abajo tiene una coordenada en el vector menos 1. Y entonces, tienes toda la razón, ¿verdad? Se determinan las coordenadas. Aquí está el vector, que es 3, menos 1. Y luego a cada uno de los puntos originales, el A, el B, el C, el D, el E, el F, les voy sumando ese vector que encontramos, que es el vector 3, menos 1. Y entonces así quedarían las respuestas. 0, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, menos 1 y 1, menos 1. Y esta figura toda trasladada se convierte en esta otra. Vean el A, ¿verdad? Que estaba aquí en menos 3,2, se pasó a este. A 0,1 más bien. Ok, más bien que dicha que lo viste, porque es que aquí está tan chiquitito el número que no sé, lo hice hacia abajo y no apunté que es menos 1. Borramos este. Borremos este. ¿Dudas? ¿Dudas con el vector? Ok. Entonces ahí está cómo quedaría la figura. Ahora vamos con los tipos de giro. Girar una figura consiste en rotarla con respecto a un centro y a un ángulo dirigido. Por cierto, existen diferentes tipos de giro. En este caso,
casi siempre son horarios los ejercicios del cuestionario, pero aquí está explicado, ¿verdad? Sentido horario es que va a ir en el sentido de las manecillas del reloj y obviamente pues sentido antihorario es cuando usted mueve la figura en contra del sentido de las manecillas del reloj. Hay algunos casos particulares y aquí yo les pongo este cuadrito porque casi todos los ejercicios que vienen en la plataforma son de ángulo 90, 180 y 270 con centro en el origen. Entonces, pueden utilizar estas fórmulas. Lo que el libro recomienda o lo que la unidad recomienda en todo momento es que usted cuente, si es un ángulo de 90, cuente con un transportador, 90 grados y determine el segmento. Ahorita lo vamos a ver. Pero para no estar midiendo con la regla, pues estos 90, 180 y 270 tienen unas fórmulas específicas para ellos tres que podemos aplicar. Ahorita las vamos a entender para que vean cómo se establecen. Vean, por ejemplo, dice, realizaremos el giro G con centro O y con ángulo de 90 en sentido horario del triángulo ABC. Vean los pasos, porque aquí ya no dije nada. Lo que se establecen son una serie de pasos que permiten ir haciéndole el movimiento a la figura para transformarla en otra figura que debe tener la misma forma, como decía al principio, ¿verdad? La misma forma y el mismo tamaño. Vean que el paso número 1 dice, se debe unir cada vértice del triángulo con el centro de giro. Vean que aquí hay una lineecita punteada desde cada uno de los puntos que tengo ahí, A, B y C, hasta el giro, que sería el centro. Luego se trazan utilizando una escuadra segmentos que formen ángulos de 90. ¿Por qué de 90? Porque era un giro de 90 grados. Vean que entonces ahí de color verde están cada uno de los ángulos de 90 y se trazan unos nuevos segmentos con esos 90 grados. En el paso número 3 dice, se mide con el compás la distancia de O hasta A, de O hasta B, de O hasta C. Y se trasladan los segmentos perpendiculares, así como están trasladados aquí. Y de este modo vamos a obtener nuestro A', nuestro B' y nuestro C'. La figura quedaría girada de esta forma. Vean que ahí quedaría el nuevo A, el original A, más bien. Era este. Le hacemos el giro de 90 y se convierte en este A'. Lo mismo con el B, que está aquí. Le hicimos el giro de 90 y se convirtió en este B'. Y lo mismo con el C, le hicimos el giro de 90. Vean que aquí, observen el C, que es el que se ve así como más clarito, ¿verdad? Aquí está el C y aquí está como el ángulo de 90, como en forma de L. Y está medido hasta C'. Y entonces ahí tenemos un giro de 90. Para que esto no sea tan tedioso en el examen de buscar una escuadra, de buscar un compás y todo el asunto, es por eso que la mayoría, es más, el 99.5%, yo toda exacta, son 90, 180 y 270. ¿Para qué? Para que usted no tenga que hacer todo este paso a paso, sino que de una vez lo pueda resolver con las fórmulas de 90. ¿Cómo? Voy a devolverme. Así, de esta forma, observe. El punto A es el par ordenado menos 1 en la X, 1 en la Y. Voy a ponerlo por aquí. Menos 1 en la X, 1 en la Y. Y vean que el cuadrito que les puse
Dice que para 90 el punto hace esto. Primero va a quedar la coordenada en Y y luego la coordenada en X cambia de signo. O sea, quedaría así. La coordenada en Y sería el 1, coma, y la coordenada en X cambia de signo. Aquí teníamos un menos 1. Si le cambiamos signo se va a convertir a 1. Entonces vean que el par ordenado, con cambiar de color, el par ordenado que era la forma X y Y, gira 90 grados de esta forma. Y, coma, coma, menos X. Y queda en el 1, 1. O sea, queda como por aquí. Si nos vamos a todo el paso a paso, vean dónde quedó el A. ¿A dónde había quedado el A? Específicamente en el 1,1. Entonces, si usted no quiere hacer todo el proceso del compás, la escuadra y todo esto, puede hacerlo con las fórmulas que vienen en ese cuadrito que les proyecté al principio. Y llegan más rápido al giro de 90 grados en este caso, ¿verdad? Porque es de 90. ¿Dudas? No. No, profe. Ok, gracias. Dice, gira el polígono A, B, C, D, F, G, H, I, J. Vean qué montón de puntos y así vienen figuras en el examen, en el cuestionario. Y ven que dice que hay que girarlo con un ángulo de 270, igual en sentido horario. Entonces, para no tener que hacer todo el proceso, vamos al cuadrito y nos damos cuenta que vean lo que hace 270. 270 lo que hace es que primero es la coordenada en Y cambiándole signo. Ojo, este menos no quiere decir que la coordenada queda siempre negativa. Ese menos quiere decir que la coordenada cambia el signo. Primero la coordenada en Y, cambiando signo, y luego la coordenada en X con el signo que traía. Así. Y nuestro punto, vamos a ver, el A. Aquí, bueno, mira, yo aquí no dice cuál es la letra de cada punto, pero no importa. Si yo tengo que el primer punto es 2,2, y le hago un giro 270, el primer 2 es mi X y mi segundo 2 es la Y. Entonces, ¿qué dice 270? Que primero colocamos a la Y y luego a la X. O sea, tenemos que darle vuelta. Y además, cuando ya lo giramos a la Y, o sea, a la primera, le cambiamos el signo. Lo mismo pasa con el siguiente par ordenado, 3, 3. Lo giramos, va a quedar igual, ¿verdad? 3, 3. Pero le cambiamos el par ordenado a la Y. 4, 2. Primero lo giramos, o sea, quedaría 2, 4. Y le cambiamos el signo al primero. 5, 3, lo giramos, o sea, 3, 5, y le cambiamos el signo al primero. 6,2, lo giramos, o sea, 2,6, y le cambiamos el signo al primero. El siguiente punto, 6, 1, quedaría 1, 6, y le cambiamos el signo al primero. Ya los tengo locos, ¿verdad? Diciéndoles, sí, les cambia. Pero eso es lo que hace 270. Gira, o sea, cambia de posición a los números, a las coordenadas, y le cambia el signo a la primera coordenada. Vean que el que sigue es 5, 1, que quedaría 1, 5, cambiando el signo al primero. 4, 0, que quedaría 0, 4, cambiando el signo al primero, pero como 0 es neutro, no tiene signo, entonces queda igual 0. 3, 1, o sea, 1, 3, y el cambio la primera coordenada. Y 2, 1, que quedaría 1, 2, cambiando el signo al primero. Ya giramos a todos 270 grados en esa figura. ¿Cómo Profe, quedaría? Dime. y digamos, si eso nos puede salir en una pregunta de desarrollo, debemos hacer ese dibujo, digamos, o sea, como la sombra o ese giro.
Sí, este final. ¿Sí? Bueno, si el ejercicio te lo pide, ¿verdad? Sí, tendrías que... Generalmente lo que pide es cuáles son las nuevas coordenadas del, ya no dije nada, de la nueva figura. Entonces, Entonces nada son más se hace estas lo que está coordenadas. aquí, digamos, los numeritos. Sí, porque si no tendrías que contar con un plano y hacer un plano. La verdad no me acuerdo que haya que hacer un plano completo en el cuestionario, pero bueno, si dijera el ejercicio que hay que hacerlo, pues sí, tenés que construir un plano y dibujar a las dos figuras. Ah, bueno, está bien, gracias. Bueno, con gusto. Yo ahí diría que lo más así, lo más sano es que para el cuestionario tengan una hojita cuadriculada, más rápido, ¿verdad? Y así no tienen que estar dibujando todas las rayitas y todos los números, sino que ya en una cuadrícula lista, nada más les tocaría contar los cuadritos. Ok. Entonces esto fue un giro 270. Les repito, la mayoría de ejercicios del cuestionario son con giro 90, 180 y 270. ¿Para qué? Para agilizar este proceso, ¿verdad? Y no tener que usar escuadra, transportadores, para medir los ángulos y todo esto. Ok. Dice, complete. Realice el giro de cada punto según el ángulo dado en sentido horario. A ver, les toca. Si el punto fuera 1, 4, ¿cómo quedaría en 90 grados? ¿Cómo quedaría ese punto? ¿Cómo quedaría en 90? Vean qué dice. 4 menos. Exacto. Primero la Y. Perfecto. Primero 4. Y luego el X cambiándole el signo. O sea, menos 1, como dijo la compañera. Perfecto. ¿Cómo quedaría 180? Menos 1 menos 4. Muy bien. La X cambiándole signo, o sea, menos 1, coma y la Y cambiándole signo, o sea, menos 4. 270. Menos 4,1. Perfecto. Primero la Y cambiándole signo, o sea, menos 4, coma la X sin cambiar signo. Vamos con el segundo punto. 2, menos 5. ¿Cómo quedaría 90 grados? ¿5? No, 5 no. Porque vea que 90 dice que la Y queda igual, sin cambiar signo. Entonces 2 menos 5. Menos 5 primero, ¿verdad? Que sería la Y. La Y se mantiene, es menos 5, coma y la X 2. cambiándole signo. Entonces quedaría menos 2. Voy a repetir algo que les dije ahora al principio por aquello. Esto significa que la coordenada en Y mantiene el signo. No significa que tiene que quedar positiva. Es que mantiene el signo. Recuerden que Y es una letra que representa al 4 o al menos 4. Puede representar a cualquiera de los dos. Solo es una letra. Pero si la letra trae un menos, como aquí que la X trae un menos, este menos significa que debemos cambiar el signo. ¿Ok? Entonces aquí es primero la Y sin cambiarle el signo. Primero menos 5. Y luego la X cambiándole el signo. Entonces yo le cambio el signo al 2, quedaría menos 2. ¿Cómo quedaría en 180? Menos 2,5. Primero la X cambiándole el signo. Muy bien, menos 2. Coma y luego la Y cambiándole signo. 5 positivo.
Muy bien. 270. Perdonen mis paréntesis. Culpa del mouse. 270. 5,2. 5 positivo. Muy bien. La Y cambia signo, coma. Y la X, ¿cómo está? 2. Ay, ya vamos entendiendo. Perfecto. El siguiente punto, menos 3,4. ¿Cómo quedaría en 90? 3. 3 no. En 90 primero va la Y. Entonces menos 3,4. Es que estoy confundida con eso, ¿no? Me dirijo con lo que tiene arriba, entonces es lo que me confunde. Exacto, tienes que dirigirte con esto que está aquí arriba, porque lo dijiste Sí, mal igual. sí, pero por eso, con las coordenadas aquí dice P. Entonces yo creí que digamos que es con esa X que está al principio, que se Ah, no. pasa uno. Es con las de este lado. Ajá, es con las del ángulo, con las de cada uno del ángulo. Estas X son las originales, o sea, en tu punto, digamos, en este, tu X es el menos 3 y tu Y es el 4, ¿sí? Entonces ahora cambiémoslo. ¿Cómo quedaría en 90? Ve que dice que en 90 primero va la Y. ¿Quién es la Ujú. Y? El 4. El 4, muy bien. Entonces primero iría el 4, coma. Luego dice la fórmula que sigue el X, pero cambiándole signo. Tu X es Diapositiva. menos 3, quedaría positiva, exacto. Muy bien, perfecto. ¿Cómo quedaría 180? Menos 4. Muy bien, la X cambiándole signo quedaría 3, coma, y la Y cambiándole signo menos 4. Un giro 270. Menos 4, menos 3. Menos 4, muy bien, porque es la Y cambiándole el signo, coma, y la X sin cambiar el signo. Menos 4, menos 3. Vamos con el siguiente punto. 7,9. En 90. 9, menos 7. 9, muy bien, coma, y le cambio el signo a la X, menos 7. 180. Menos 7, menos 9. Muy bien, le cambio el signo a ambas, menos 7, menos 9. Ya vamos entendiendo, perfecto. Ahí. 270. Menos 9,7. Primero la Y cambiándole el signo, menos 9, muy bien. Coma, la X, sí, cambiarle el signo, menos 9,7. Ahí este me quedó muy lejos. Ay, huepucha. Quedó feo ahí. El que sigue es menos 10, menos 3. ¿Cómo quedaría en 90? Menos 3,10. Muy bien. Le cambio el signo a la Y, menos 3. Y el 10 se queda, perdón, cambio de posición al Y, que sería menos 3. Y le cambio el signo a la X, o sea, 10, como dijo el compañero. Muy bien. Ay, qué 10 más feo. 180. 10,3. Perfecto. Le cambio el signo a los dos.
270. -10. Primero la Y cambiando el signo, 3 positivo, ahí. Coma, y luego la X con el signo que está, -10, muy bien. El último punto, 5, menos 2 con 90. ¿Cómo quedaría 90? -2, -5. Exacto. Menos 2 porque la Y queda igual y le cambio el signo a la X, menos 5. Ahí. Ok, 180. -5,2. Le cambio el signo a ambos, muy bien. Y el último, 270. 2,5. Perfecto. 2 positivo y el 5 no le cambiamos signo. 2,5. Y ahí está. Muy bien, entonces ya nos quedó clarito cómo se rota 90, 180 y 270. Fui muy insistente en estas tres porque la mayoría de ejercicios es con estas tres. Entonces, para que ahí entendieran la idea de cuándo se cambian los signos y cuándo no se cambian los signos. Cuándo se hace un giro de coordenadas y cuándo no. Giro o cambio de la posición de coordenadas, ¿verdad? Vean que en 180, perdón, en 180 el X va de primero, el Y también, el Y de segundo, digamos, se mantiene, pero cambian signos. Y en 90 y 270, en estos dos, en ambos, primero la coordenada cambia, primero va el Y y luego el X. Primero va el Y y luego el X. Entonces, esas formulillas las podemos tener ahí cerca para el día del examen. Vamos con el siguiente movimiento que se llama simetría o la siguiente transformación. Simetría, en este caso, vamos a empezar describiendo la definición de simetría axial, que es una transformación en la cual cada punto de una figura se refleja sobre un eje que se llama eje de simetría, una recta. Se puede considerar como el reflejo de una figura en un espejo colocada sobre el eje de simetría. Por ejemplo, vean acá una mariposa, algo tan cotidiano. Su centro, si yo divido esta mariposa en dos partes iguales, su eje de simetría sería así, de forma vertical. De manera que el lado izquierdo y el lado derecho son simétricos. Es decir, una palabra muy normal es calza uno con el otro. Un lado con el otro. En el cuestionario vienen algunas figuras que presentan simetría y que usted tiene que identificar cuál es el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Bueno, el eje corresponde al centro de la figura. Es decir, si yo tengo estos dos triángulos, ¿quién es el centro de ellos dos de manera que el izquierdo sea igual que el derecho? ¿Cuál es su eje de simetría? ¿Saben cuáles no? El 1. No. El centro entre estos dos que estoy presentando aquí es el eje Y. Ese es el centro. Y vean que están de frente como si fuera un espejo, ¿verdad? Este eje Y dice que es la recta G. Aquí está la letra G, es que casi no se ve. Pero el eje Y es el centro. Vean que
A partir del centro, desde aquí hasta el punto A original, hay un cuadrito de distancia. Y vean que hacia la prima, hacia la derecha, también hay un cuadrito de distancia. Eso es lo que hace la simetría. O sea, un lado tiene que ser igual al otro. Por ejemplo, vean el punto B. El punto B, a partir del eje de simetría o del centro, está a 1, 2, 3, 4. Entonces, hacia la derecha, 1, 2, 3, 4. Allá está el B. Lo mismo con el C. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo para allá. 1, 2, 3, 4 unidades. Ven, están a la misma distancia uno del otro con respecto al eje. Una palabra que se utiliza mucho en esta área es homólogo. Homólogo quiere decir como la pareja, con quien calza el punto. Entonces dice aquí en la unidad que A' es el homólogo o la pareja del A original. Lo mismo con el B. El B' es el homólogo del B original. Y el C' es el homólogo del C original. Veamos algunas figuras que presentan simetría. Vean esta. Estas dos son simétricas. ¿Por qué? Porque el centro está pasando de manera vertical como por acá, ¿cierto? Y la misma distancia que hay hacia un punto, hay hacia el otro. Otra figura simétrica. Estos triángulos. Este es el eje de simetría, esta recta, y la misma distancia que hay hacia un punto, hay hacia el otro. Otra figura simétrica, estas dos. Vean que por aquí pasa la recta y la misma distancia que hay de aquí a un punto es la misma distancia que hay de aquí al otro. Lo mismo con este punto de arriba, de aquí para allá hay la misma distancia que de aquí para acá. Esta última, vean ahí, el eje de simetría es esta recta del centro y la misma distancia que hay a un lado hay para el otro. En cada uno de los puntos, vean que aquí ya sí se visualiza más las lineecitas, ¿verdad? Que los unen. La misma distancia para un lado también hay para el otro. Esas son figuras que presentan simetría. Esa simetría es con respecto a una recta, una línea imaginaria que divide a la figura, a un cuerpo, a una cosa en dos partes iguales. Vean que aquí en la primera imagen hay varias figuritas que tienen líneas de simetría, ¿verdad? Que hay una simetría, que hay otra simetría. Lo mismo es el cuerpo humano. El cuerpo humano en el puro centro, usted tiene simetría. ¿Por qué? Porque una mano tiene la misma distancia que la otra. Usted de un lado tiene un oído, del otro lado tiene el otro. De un lado tiene un ojo, del otro lado tiene el otro. Y así sucesivamente, ¿ok? Lo mismo, como les dije al inicio, una mariposa. Si usted busca el centro de esa mariposa de manera que un lado sea congruente con el otro, pues traza la línea de manera vertical y la misma distancia que hay para la izquierda, la misma distancia que hay para la derecha. Una mariposa es súper simétrica. Esas son figuras que presentan simetría porque tienen un eje de simetría o una recta. Vean acá. Acá, ¿con quién sería homólogo el punto A? A ver, díganme ustedes, ¿con quién sería homólogo? O sea, ¿con quién sería pareja? F. Con el F, claro que sí. ¿Por qué? Porque el eje de simetría es esta recta que está de forma vertical que divide a la figura en dos figuras congruentes que tienen la misma distancia. Entonces, hay puntos homólogos si hablamos de cada uno de los vértices, como les acabo de decir. ¿Con quién es homólogo el A? Ustedes me dijeron, ¿verdad? El A es el homólogo del F. El B es el homólogo del E. El C es el homólogo del D. Lo mismo con los puntos, también pasa con los segmentos o los lados. Si yo me fijo en este lado, AC es el homólogo de este otro lado, FD. También puedo decirlo al revés. Puedo decir CA homólogo con DF. Igual este segmento de abajo.
AB homólogo con EF. Y el último, CB homólogo con DE. Y así busco lados homólogos. Y lo mismo con los ángulos. Vean que aquí están señalados con colores diferentes, pero la idea es la misma. Este angulito que está aquí en color verde en el punto A es el homólogo de este angulito que está en color verde con el punto F. El ángulo siempre se nombra con 3 letras. Entonces, este que tengo aquí señalado en color como celeste o verde, no sé, es el ángulo que se llama C, A y B. Inicio, centro y final del ángulo. Y el C, A y B es homólogo con el D, F y E. Siguiendo el orden de un lado, es el homólogo del otro lado. Esto que les acabo de explicar en esta diapositiva quedó clarito. Sí, profe. Perfecto. Entonces nos pueden poner una figura como esta y me pueden preguntar cuál es el vértice, el lado o el ángulo homólogo. A ver, el punto A, el vértice A. El vértice A es homólogo o también se utiliza esta palabra preimagen, que es lo mismo, pareja. ¿El A de quién? Bueno, el eje de simetría ahora está horizontal y los vértices están así como de frente. Entonces, vean que el A está homólogo con el H. Esa sería la respuesta para el A. El N está homólogo con el O. El lado AB, bueno, el lado A y B es homólogo con el A, es con el H, y el B con el I, entonces con el HI. El ángulo LNK, aquí está L, N y K, ¿con quién es homólogo? Bueno, L con F. Entonces sería F, O y D. J, ¿con quién está J? Con C. El D, bueno, el punto D con el K. El F, homólogo con el L. Y así sucesivamente puedo identificar vértices, lados o ángulos homólogos. Puede haber composición de movimientos y orientaciones en el plano. Es decir, que te toquen una figura trasladar 2 veces o que te toquen una figura girar 2 veces. Entonces, aquí hay como una serie de explicaciones de cómo se puede componer esos movimientos de manera que lo puedas hacer de forma rápida. A veces hay personas que, digamos, si hay que trasladar 2 veces, agarran el punto, lo trasladan con el vector y el resultado lo trasladan con el otro vector. Eso no está malo. Si hay varios movimientos, usted puede hacer uno, busque el resultado, hace el otro, busque el resultado, pero hay algunas formas de hacerlo de manera rápida. La composición entonces de movimientos consiste en repetir sucesivamente varios movimientos. Podemos tener composición de traslaciones, como les dije, que nos toque realizarle 2 traslaciones con 2 vectores distintos a pares ordenados, a coordenadas. Entonces dice, considere que las coordenadas de la suma de vectores, digamos, si te dieran 2 vectores, vean que aquí dice vector V y vector U, lo que yo hago es que primero sumo esos vectores. Y ahí voy a tener una composición de traslaciones más sencilla. Por ejemplo, encuentre las coordenadas de A que resulta de trasladar 2 veces al A original 2, 1. La primera con este vector, menos 1, 2, y la segunda con este vector, 1, menos 1. Entonces, si hay que hacer 2 traslaciones, perdón, una traslación con 2 vectores, primero usted suma los vectores. ¿Cómo se hace esa suma? Al primero, al menos 1, le sumamos este 1 que está de primero. Y a la segunda coordenada, al 2, le sumamos este menos 1. Eso es lo que está aquí realizado. Y eso nos da 0,1. Entonces, como ya tenemos 2 vectores que se convirtieron en una sola suma,
al punto original 2, 1, le voy a sumar ese 0, 1. Entonces, al 2 que está de primero le sumo el 0, eso nos da 2. Y al 1 que está de segundo le sumo el 1 y eso da 2 también. Entonces, mi nuevo punto se llama 2, 2. Por lo tanto, en los ejercicios donde vengan dos vectores, el primer paso es sumo los vectores y el segundo paso es al punto que me dieron, le sumo ese vector resultante. Y ahí voy a encontrar mi nuevo punto. ¿Ok? ¿Para qué? Para no tener que al 2, 1 primero sumarle este vector y al resultado sumarle este otro vector, para que no tengamos que hacer varias veces la traslación. Puede haber entonces una composición de traslaciones, pero también puede haber una composición de giros. La composición de giros que vayan en el mismo sentido, con el mismo centro y con diferente ángulo, es equivalente a sumar estos ángulos. En la plataforma los ejercicios van siempre en el mismo sentido y con el mismo centro, para que no haya problemas. Usted lo que tiene que aplicar es la suma de los ángulos. Por ejemplo, realice el giro del punto 3, 1 con centro O de ángulo 20 grados en sentido antihorario y luego gírelo con el mismo centro pero con ángulo 70. También en el mismo sentido antihorario. Ah, pero si usted va a hacer un giro de 20 y de 70, mejor lo suma. Y entonces si yo sumo esos ángulos, me da un giro de 90. Y así, pues puedo aplicar ahora la fórmula o las fórmulas que les di en la tablita para 90. Pero hay que tener cuidado de que hagamos esa suma de ángulos, ¿verdad? Para que no nos quede mal el ejercicio. ¿Dudas? Con doble giro, doble ángulo, sumamos. Ahí vienen algunos en la plataforma, con dos ángulos. Suma los ángulos y hace el giro. Igual, ¿verdad? Generalmente la suma de ángulos es para que de 90, 180 y 270, para que usted pueda aplicar las fórmulas que acabamos de ver. Ahí está la composición de giros. Y la composición de simetrías, pues esta sí la podemos hacer repitiendo 2 veces el procedimiento. O sea, primero hacemos una simetría con una de las rectas y luego con la otra recta. Por ejemplo, vean aquí esta figura, es así como una L. Y tenemos que hacerle una simetría con respecto a la recta E, esta es la recta E, esta diagonal, y luego una simetría con respecto a la F. Entonces, primero simetría con el E, primero. Véanlo aquí. Esta L simétrica con respecto al eje E nos quedaría de esta forma. Recuerden simetría, ¿verdad? Voy a poner aquí. Recuerden que la misma distancia que hay del eje al punto A es la misma distancia que va a haber del eje a la prima. Lo mismo con el B. La misma distancia que hay del eje al B es la misma distancia que hay del eje al B'. Lo mismo con el C. Del eje al C es la misma distancia del eje al C'. Eso es encontrar simetría. La misma distancia hacia allá es la misma distancia hacia abajo. Y así obtenemos esta nueva figura, esta L que está aquí. Cuando ya hicimos la simetría con esta recta, con la recta E, ahora nos toca con esta nueva figura hacer una simetría ahora con F. ¿Cómo quedaría? Ahora para allá. Vean que igual de la recta F hasta el D es la misma distancia hasta el D'. De la recta F hasta el E es la misma distancia hasta el E'. De la misma recta, no sé, hasta aquí, hasta el A, es la misma distancia, ay, me quedó torcido, perdón, hacia la prima. ¿Ok? Entonces, primero hago una reflexión, una simetría con una figura y luego con la otra. Hay que hacer dos procesos. ¿Hay alguna duda? ¿Todo clarito?
¿Por qué se llama combinación de transformaciones? Entonces, porque primero genero una transformación y luego genero la otra. Y bueno, si no hay ninguna duda, eso eran los contenidos que teníamos que desarrollar para la videotutoría de hoy. Un poco las fórmulas que les dije, ¿verdad? Un poco es aprenderse las fórmulas que les dije y entender qué hace cada una de las transformaciones. Para trasladar, entonces necesito un vector. Para rotación, las fórmulas según los ángulos, y para simetría, los ejes de simetría o las rectas que dividen a la figura en dos figuras con ángulos, lados y vértices homólogos. ¿Dudas, chicos? No, profe. Ok. Entonces voy a detener la grabación. Y